Proverbios 27:23. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. Si usted sigue leyendo, está en el contexto de ovejas en el sentido literal, no está hablando espiritualmente de personas, no está hablando de ovejas, y da un gran consejo, donde dice: cuida tus ovejas porque las riquezas no duran para siempre, y las ovejas son las que en caso de crisis te van a ayudar a salir adelante. Amén. Y a veces, Dios, el Señor Jesús utilizaba muchas metáforas, muchas alegorías para darnos una enseñanza, y yo decía, ¿y cómo se aplica esto a la vida de los pastores a quien voy a compartir la palabra del Señor, ¿no? Y me recordó a un anciano de la iglesia que cuando él había sido joven tenía negocios, dinero, todo, y había maltratado a sus hijos, a su rebaño, a sus ovejas. Las riquezas se disiparon. Hay una canción que dice: la juventud se fue, y es que me da pena empezar a ser viejo, dice otra, ¿verdad? Vino la vejez, se quedó ciego. Los hijos no querían saber nada de él, más bien querían que ya se muera. Recuerdo con el hermano Juanito que le íbamos a bañar, amanecía camuflado como militar, pero con sus propias heces fecales, y tuvo una muerte nada honrosa, desastrosa. Y sus hijos, cuando habían dicho que del Mies lo habían ido a buscar, habían dicho que se muera, porque él no cuidó el rebaño, que es su hogar, cuando era joven y tenía dinero, porque creía que eso le iba a durar para siempre, y no es así. Y cuando se le terminó, murió solo, tal vez con una muerte deshonrosa. Amén. Entonces, esto se aplica primeramente, hermanos, a nosotros, a nuestro hogar, porque a veces podemos, y estaba mirando el ejemplo, ¿no? Dos ejemplos contradictorios. Elí pasaba metido en la casa y sus hijos eran unos demonios, impíos, terribles, ¿sí? ¿Por qué? Porque era sobreprotector. En cambio, Samuel pasaba recorriendo todo Israel enseñando la palabra de Dios y descuidó a sus hijos, y eran impíos y dados a la avaricia. Miren, dos casos contradictorios. El uno pasaba metido en casa, el otro no pasaba en casa, y trajo eso, porque descuidaron su primer rebaño, que es el hogar. Ese es el primer ministerio de todo pastor y de todo creyente. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Alguien dijo amén? Entonces, ¿y cómo se aplica esto a la iglesia? Ciertamente, si el Señor nos hablara, no metafóricamente, sino literalmente, diría: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Podría ser que como pastores a lo mejor descuidamos a algunas ovejas, o no sabemos en qué estado están, ¿no? El otro día fui a buscar una oveja y me enteré que andaba por Galápagos. Fui a buscar a otra y me enteré que estaba por Cuenca. Y nunca dicen: pastor, me voy a viajar porque tengo cita médica o me voy de vacaciones. A veces uno es el último en enterarse, ¿no? Y a veces le pasan cosas y ahí dicen: es que el pastor no oró. Yo no sabía, no soy omnisciente ni clarividente, ¿verdad? La oveja debe tener esa comunicación con su pastor y decir: voy a viajar o voy a hacer esto. Pero nos toca a nosotros velar por el estado de ellos, saber cómo están, saber qué está pasando con sus vidas. Y dice: mira con cuidado por tus rebaños, no los descuides. Ahora usted me dice: pero pastor, yo soy exegeta y usted está alegorizando un versículo que literalmente habla de ovejas. Entonces el Señor me llevó a Juan capítulo 21, acompáñenme ahí, donde dice algo parecido para nosotros como pastores y usted como sacerdote de su hogar. Juan 21, desde el versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero, dice el griego original. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero, dice el griego original, ¿no? Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús usa el verbo agapao, amar. Pedro usa el verbo fileo, podríamos decir querer, ¿no? Como una traducción más exacta. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿solamente me quieres? Fileo, usa el verbo del Señor Jesús. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Y bueno, es profundo esa enseñanza, ¿verdad? Y muchos dicen que Pedro no se atrevió a decir te amo con el verbo agapao porque lo traicionó 3 veces, ¿verdad? Y bueno, hay un poco de argumentos ahí. Pero el punto es las palabras de Jesús para él por 3 veces. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. A Juan le dijo, cuida de mi madre. Y a Pedro le dice, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Volviendo a Proverbios diría, preocúpate por conocer el estado de tus ovejas. Mira cómo va tu rebaño, no lo descuides. 2 grandes apóstoles, uno de ellos Pedro, nos deja un consejo cuando ya está en el final de su ministerio, que dice lo mismo, Primera de Pedro capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro capítulo 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y ahí viene el consejo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué pide Pedro? ¿Qué le había pedido el Señor a Pedro 3 veces? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Cuál es el consejo que ahora Pedro transmite a los ancianos? El legado que les deja. Apacienten, que es sinónimo de pastoree, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué decía Proverbios? Cuida tus rebaños. ¿Qué dice aquí él? Cuidando de ella, de la grey. No por fuerza. ¿A cuántos aquí le obligan a ser pastores? Nadie, ¿verdad? No es a la fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice también, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, el ministerio pastoral es sin fines de lucro. Amén. No por ganancia deshonesta, no porque veo ahí que una forma de enriquecerme. Y ciertamente muchos hacen eso, mercadería de la fe, y se enriquecen. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Teniendo señorío significa tú no eres el dueño de las ovejas, tú no eres el señor de las ovejas. El señor de las ovejas es Cristo. Nosotros somos siervos de Cristo. Amén. Que servimos al Señor cuidando de las ovejas. Por eso dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Argepimen, dice en griego, el principal, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravilla! Saber que hay una corona incorruptible de gloria para aquellos que apacientan la grey del Señor, con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, que cuidan de la grey del Señor. Ese es el consejo, el mensaje, el legado que deja Pedro a la iglesia cuando él se está despidiendo ya de ella. Y otro gran apóstol también, el apóstol Pablo, nos da el mismo consejo en el libro de Hechos capítulo 20. Él es más celoso aún del rebaño. Hechos capítulo 20, en el versículo 28, espero no está yendo muy rápido, pero sí hay que optimizar el tiempo. Dice Hechos 20:28, y esto es para usted como pastor en su hogar,
pero también para usted como pastor del rebaño donde Dios le ha puesto. Por tanto, mirad por vosotros, como diría Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo primeramente y de la doctrina. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros, ten cuidado de ti mismo, dice Pablo a Timoteo, y por todo el rebaño. A veces cuidamos o velamos por ciertas ovejas del rebaño, ¿no? ¿Sí? Me gusta ir al hermano Félix, me pone un cerro de camarones, ¿no? Entonces, a veces tenemos las preferidas. Aquí dice el Espíritu Santo, por todo el rebaño, aún esas que son media fastidiosas, ¿verdad? Aún esas que cuando vas no te dan nada, sino bien tapan la olla y cierran la cocina. Aún esas, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿quién es el que pone a los pastores? El Espíritu Santo. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, que es sinónimo de pastor. La palabra episcopos es como un supervisor, un veedor, un inspector. Dice, para apacentar. ¿Qué hace un obispo? Apacentar, sinónimo de pastorear. Entonces obispo es sinónimo de pastor, ¿sí? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿no? Bueno, el griego original dice eklektos theou, la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero los teólogos dicen, ¿y cuándo Dios tuvo sangre, verdad? Si Él es espíritu. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero para no confundir al lector, traducen la iglesia del Señor. Pero en el griego dice eklektos theou, la iglesia de Dios, la cual Él, Dios, ganó con su propia sangre. Este versículo es clave para hablar de la deidad de Jesucristo, pero ese no es el tema, ¿no? Estamos en el punto de, miren ustedes, pastores, por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto, por veedores, supervisores, por los que velan, los que cuidan. Esa es la palabra obispo, episcopos. Cuando dice, probadme en esto, dice, si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. ¿Se ha leído en Malaquías? La palabra probadme es epícospome, la palabra episcopos, la palabra obispo, el que prueba, el que vela, el que cuida, el que supervisa. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? El Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí viene el porqué, el consejo de Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Ven? Entonces, es lo que el Señor nos dice en esta noche a través de su palabra. Lo mismo empezando desde el libro de Proverbios. Tienes que tener cuidado, tienes que estar pendiente del estado de tus ovejas, tienes que estar pendiente de cómo está el rebaño. Amén. Yo me preocupo por algunas ovejas cuando los veo adorando al Señor con Marco Witt, y al siguiente esas mismas ovejas las veo en el otro concierto que ya no era para Dios. Entonces digo, ¿tendrán claro la doctrina? ¿Tendrán claro que ser amigo del mundo te constituye enemigo de Dios? Hoy en día está de moda que los cristianos escuchen música secular y tampoco bailen y hasta tomen. Y ya no vemos las iglesias que predicaban antes santidad y mantenerte apartado del mundo. Entonces, como pastor, a mí hasta el sueño se me va y digo, ¿qué está pasando aquí? O no estamos enseñando bien la doctrina, o realmente la persona ha endurecido su corazón y ha cauterizado su conciencia. Pero como pastores tenemos que tener cuidado del rebaño. Y a veces los pastores vamos a ser aborrecidos, perseguidos y todo lo demás, pero tenemos que llamar al pecado por su nombre y tenemos que amonestar a las ovejas. Si nos odian, que nos odien.
pero que no nos odien en el infierno y digan, ese pastor nunca me dijo la verdad, debería estar aquí conmigo, sino que tenemos que amonestarlos. Amén. Pero ¿cómo podemos hacer a cabalidad este trabajo de el cuidar el rebaño con todos los consejos que hemos visto hasta ahora? Y hay una palabra que es clave y es importante en esto, y se llama acompañamiento pastoral. Acompañamiento pastoral. Hay tres cosas que son clave en el trabajo de un pastor. Número uno, interceder. Lo primero que tiene que hacer el pastor es interceder. Número dos, darles buen alimento, alimentar a la grey con buen alimento, no con cualquier barbacha o alimento recalentado bajado de internet, sino algo que usted fue al lugar secreto de Dios y ahí Dios le dio el rema para la iglesia. Y eso no es fácil. A veces a mi esposa le digo, estoy asustado, Dios no me ha dado el rema. Y estoy ahí y tengo que ir por ahí a meterme en un lugar y decir, Señor, no salgo de aquí si tú no me das. Y tuve que hacer eso anoche. Señor, no salgo de aquí si tú no me das. Y bueno, cuando ya le escribí al hermano Lewis, qué alivio, puedo dormir tranquilo, porque el Señor me dio la palabra, el rema para esta noche. No es algo de que bajas de internet o lo tomas recalentado de otro pastor. Dios tiene que hablarte al corazón y decir, esto quiero para mi iglesia, esto quiero para mi pueblo. Entonces, número uno, el primer trabajo del pastor es interceder por sus ovejas, luego alimentarlos bien, pero el tercero, no deja de tener importancia, tal vez hasta el más importante, es el acompañamiento pastoral. Solamente así vas a poder cumplir lo que dice Proverbios, de velar por el estado de tus ovejas, de tener cuidado del rebaño. Y el mejor ejemplo de acompañamiento pastoral es Jesús. Miren en Lucas 24:15, ¿qué hace Jesús para consolar, para restaurar a sus discípulos? Lucas 24:15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Estamos aquí? ¿Qué hizo Jesús? Se tomó el tiempo para ir donde estaban ellos, para caminar con ellos. Y si usted lee toda la historia, el contexto, ¿verdad? Con los que viajaban a Emaús, se quedó a comer con ellos, participó de la invitación y luego, bueno, desapareció. Eso se llama acompañamiento pastoral. ¿Sabe? De 1 a 10 en orar por mis ovejas, yo me puse un 8. Paso metido las mañanas en el templo orando, ¿no? Del 1 al 10 en darles buen alimento, creo que fui muy arrogante y me puse 9. ¿Sí? Debería ser más humilde, creo que, pero me puse 9. Pero en acompañamiento pastoral, hermanos, yo me puse 1. Del 1 al 10. Me puse 1 y dije, Señor, en esto es donde más he fallado. Pero por eso decimos los predicadores que cuando Dios nos da una palabra es primeramente para nosotros. Primeramente para nosotros. Qué importante es el acompañamiento pastoral. Y yo quiero darle 3 versículos, 3 textos para que usted los anote, que nos muestran el valor de este principio, de lo que es el acompañamiento pastoral. No estoy calculando el tiempo para no pasarme de 25 minutos. Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, en el capítulo 7. Dice el versículo 16, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué hacía Samuel? Todos los años iba y daba vuelta a las poblaciones, a las tribus de Israel. Amén. Eso es cuidar por el estado de las ovejas, velar por el rebaño. Otro ejemplo está en Segunda de Crónicas, capítulo 19. Después de Samuel está Reyes y ahí está Crónicas.
Segunda de Crónicas 19, dice en el versículo 4: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Bérseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. No es que iba a dar la vuelta de sapo a ver qué están haciendo, ¿verdad? Era para conducirlos a Dios. Josafat es uno de los pocos reyes piadosos, creo que con Josías y Ezequías. Pocos reyes que fueron piadosos, los demás eran terribles. Y él dice: daba la vuelta y salía al pueblo desde Bérseba hasta el monte del norte al sur, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Samuel, ¿qué hacía? Iba a recorrer a ver cómo estaban sus ovejas, a ver cómo estaba el pueblo del Señor. ¿Qué hacía? Y es que no era un sacerdote, pero era un juez, el rey Josafat. Iba, dicen los colombianos, vamos a dar una vuelta, ¿verdad? Pues eso significa otra cosa, ¿no? ¿Sí? Él iba a darse una vuelta a ver cómo estaban sus ovejas. Y un texto, siempre me gusta usar Antiguo y Nuevo Testamento, Hechos 15:36, para que no diga, pero eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Espero que lo haya anotado. Primera de Samuel 7:16-17, Segunda de Crónicas 19:4 y Hechos capítulo 15. Vemos cómo veían ellos la importancia de este principio. Hechos 15, en el versículo 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Amén. Mire, 3 textos que nos muestran un mismo principio. La importancia de este principio, del acompañamiento pastoral, de que usted tiene que siempre recorrer, ir, buscar, velar. Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Eso solo es posible cuando usted sale de la comodidad de la oficina del templo, del auditorio del templo, y va a recorrer, tal vez casa por casa, a sus ovejas. Es fácil estar en el templo orando, ¿sí? Es fácil venir a los cultos listos para predicar. Hasta ahí creo que es el trabajo más cómodo de un pastor. Pero el acompañamiento pastoral, eso es otra cosa. Y realmente eso es lo que Jesús le pidió a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. El pastor podrá defender a la oveja del lobo solo si está cerca. Lo podrá hacer por Zoom, ¿qué dice usted? Solo si está cerca. Amén. Hoy fui a visitar a una hermana de Jambelí y me dice: ¿por qué no vino la semana pasada? Ella me esperaba. Y dije: yo sí vine, pero había un matón aquí al lado suyo y por eso no me dejaron pasar, porque los sicarios que habían querido entrar a matar a ese matón, y bueno, no dejaban entrar a nadie. Y yo dije: yo sí vine, yo estuve aquí, pero no pude pasar. Ella me esperaba. Y cuando yo llegué, cómo brillaron sus ojos. Ella esperaba a su pastor. Y eso me confirmó el mensaje, hermanos. Y me dije: Señor, yo creo que he hecho mi trabajo solo el 10%. Pero nunca es tarde para empezar de nuevo. Amén. Nunca es tarde para rectificar. Y por eso entendí que este mensaje era primeramente para mí, luego para cada uno de ustedes, pastores. Es difícil hacer este trabajo de acompañamiento pastoral. Ir allá, donde el que está en la cárcel, el que está en el hospital, el que está enfermo, el que no ha venido. Y le termino con esta anécdota. Una vez llegó un niño a la escuela dominical y la maestra le dijo: miren a este muchacho, no sigan su mal ejemplo. A los 3 meses recién aparece. ¿Dónde estabas? Y el niño le dice: me atropelló un carro y estuve 2 meses en el hospital y 1 mes en recuperación. ¿Cómo creen que quedó esa maestra?
¿Ah? Fácil para apedrear, ¿verdad? Pero no sabemos que detrás de cada cristiano hay una batalla espiritual, hay una lucha espiritual. Es fácil decir, ese hermano no vino por sinvergüenza, sin saber que a lo mejor fue derrotado en una de tantas batallas. Y es ahí donde a nosotros como pastores nos corresponde ir a ver el estado. Sé diligente. ¿Cómo eran las 5 vírgenes que se quedaron fuera? Insensatas. Las otras eran prudentes. Sé diligente. Hay otro texto que dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Así lo he leído. Diligencia en conocer el estado de tus ovejas. Más que sea el estado de WhatsApp, hermano. Pero usted tiene que estar pendiente de sus ovejas. Amén. Y mira con cuidado por tus rebaños. O sea que no solamente pasarle un reojo nomás quién vino el domingo y quién no, para apedrearle después. Mira con cuidado significa, debe ser minucioso en observar, en velar, en vigilar por tus ovejas. Tienes que ser muy minucioso y muy diligente. No lo tomes a la ligera, está diciendo el Señor. ¿Amén? Y hay tantos parábolas que podríamos utilizar para reforzar esto, ¿verdad? La parábola de los talentos, de las minas, del siervo negligente que empezó a emborracharse y a maltratar a sus consiervos, ¿verdad? ¿Y qué dijo, verdad? Vendrá la hora que él no sabe y lo castigará duramente y lo pondrá con los hipócritas. Hay tantos textos que podríamos usar para profundizar esto, pero no tenemos mucho tiempo. Pero qué importante es que usted no sea negligente, sino diligente en conocer el estado de sus ovejas y en mirar con mucho cuidado por su rebaño. No es un trabajo de tomarlo a la ligera. Amén. Satanás y sus huestes están como león rugiente buscando a quien devorar, a qué oveja arrebatar. Gracias a Dios que Cristo dijo, nadie los arrebatará de mis manos, pero sí nos va a pedir cuenta a nosotros como pastores. Amén. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. Vamos a orar.